Y mi experiencia en Amazonia es una experiencia muy nutritiva a nivel del equipo que hay ahí, súper técnico, somos muy poquitos y la gente que trabaja ahí realmente ama el cine. Y resulta que la distribución tendría que verse como parte integral del proceso de creación. Y otra cosa súper interesante que no ocurre mucho en las producciones venezolanas y que tiene que empezar a ocurrir es todo el book legal. Es un proceso mucho más estricto que cualquier otro. Tú tienes que tener allí toda la permisología absolutamente de todo lo que te contiene tu película. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Ivenny Marcano. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Ivenny Marcano, comunicadora social por la Universidad Central de Venezuela, pero ganada por el cine y la televisión en calidad de productora y gestora de la exhibición y distribución cinematográfica. Actualmente, Ivenny se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films. Ivenny, bienvenida a nuestro espacio. Hola, bueno, gracias Omar por esta invitación, feliz de estar aquí contigo. Bueno, y nosotros muy felices de tenerte acá con nosotros. Y Benny, como tú ya conoces nuestro formato, nos gustaría comenzar nuestra conversación que nos hablaras un poco sobre tu infancia, sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en Mérida, ¿eh? En Mérida soy hija de padre. Mi papá es margariteño, era margariteño, ya no está en este plano. Mi mamá era barinés. Entonces, bueno, yo nací en Mérida, en una familia normal, bastante chévere. Yo tuve una familia divertida, soy la menor de todos mis hermanos, somos 5. Y yo, mi infancia fue una infancia en la que, si me voy al momento de vinculación, por ejemplo, con el cine, yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, creo que por ahí puede venir algún tipo de amor, ¿no? Descubierto muchos años después. Pero creo que esos primeros años siempre son fundamentales, hay cosas que lo marcan a uno, ¿no? Yo me acuerdo que a nosotros en la escuela, yo estudié en un grupo escolar que se llama Grupo Escolar Rafael Antonio Godoy. Y en ese grupo nosotros estábamos en una zona de la ciudad de Mérida, muy cerca de un lugar que se llama Santa Elena. Ahí yo vi cualquier cantidad de películas. Y nosotros íbamos y después salíamos, nos devolvían otra vez en fila hasta el grupo escolar. Y de ahí, bueno, cada quien le buscaba su representante, su papá, su mamá, qué sé yo. Y eso para mí es una cosa súper interesante porque en mi familia no hay nadie vinculado al cine. Y decía, ¿de dónde me habrá salido mi historia? De que me gustara, ¿no? Después ya cuando yo estaba más grandecita, estaría preadolescente, qué sé yo, estaba saliendo de primaria y entrando a bachillerato, que entré como cuando tenía como 11 años, por ahí. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá le gustaba mucho ver televisión. Y mi papá les encantaba. Nosotros, de hecho, en algún momento mi papá viajó a Moscú, a Rusia, y llegó un televisor en color. Nosotros teníamos un televisor blanco y negro. Y llegó un televisor de color Zenith, me recuerdo. Y tenía control remoto. Eso era, bueno, una maravilla. Y entonces a ellos les gustaba mucho ver televisión. Mi papá se sentaba todas las tardes a ver televisión. Mi mamá le gustaban las novelas. Era lo de la época, pues. Y entonces, claro, yo cuando ya entré en el liceo, ellos veían, mi mamá le gustaba mucho ver novelas y eso. A mí no me gustaba tanto la televisión, ya yo no.
No era yo jugaba, formaba parte de un equipo de voleibol, andaba, me encantaba hacer otras cosas, no era mucho de ver televisión. Y yo le decía a mi mamá, pero no veas eso, las novelas embrutecen. Tú tienes que ver lo que yo voy a hacer. ¿Y el cine? ¿Cómo llega el cine a tu vida? Después yo seguí mis estudios, fui muy buena estudiante y llegué aquí a Caracas porque vine a estudiar en la Central y un día estaría yo como en el, no sé, tercer semestre de la carrera, estudié comunicación social, llegó una amiga y me dijo, mira Iveni, ¿tú quieres trabajar sin cobrar? Y yo le digo, bueno, depende. Y ella me dice, no, mira, si quieres, están haciendo una película y necesitan que vaya gente que quiera aprender. Y yo le digo, ¿y dónde? Entonces me dice, bueno, mira, si quieres, hay que estar a las 7 de la mañana en la California. Ahí donde están construyendo el metro, ahí se va a parar un autobús, que va, ella me dio las características, y ese autobús va hasta el lugar donde están haciendo la película. Cuando tú llegues a ese lugar vas a preguntar por un señor que se llama Carlos Reyes de Lima. Y al día siguiente, claro, me levanté, llegué a Chacaíto, después una camionetica, o sea, no había metro hasta allá, estaban construyendo el metro. Y yo llegué a las 7 ahí y me monté, pregunté, me dijeron, sí, aquí. Me monté en ese autobús, me monté. Cuando llegué al lugar, le dije, mira, ando buscando un señor que se llama Carlos Reyes Lima. Me dijeron, sí, es ese que está ahí. Ok, yo fui y le dije, mira, a mí me mandó fulanita de tal, me dijo que tú necesitas una persona. Sí, claro. ¿Cómo te llamas tú? Y ven. Ah, bueno, ven por aquí, ven. Sube cerro, baja cerro, sube cerro, agarra aquí, ponte para acá, reparte esto, otro. Me dijo, ahorita te explico lo que hay que hacer. Y yo, ok, quédate aquí conmigo, ok. Y seguía yo caminando para arriba y para abajo, todo el cuento. Y llegó el mediodía y me dijo, vamos a comer. Y yo, ok, comemos aquí, sí, es corte de comida, ok, nos sentamos a comer. Él me dijo, en el corte te explico. Llegó el corte y en el corte me dijo, mira, ahorita tienes que agarrar todos estos papelitos y repartírselos a la gente. Les dices que el que no tenga el papelito no puede cobrar después de que se termine de grabar. Ok, terminamos de comer y me dijo, por favor, repártelo que la escena viene ya. Y yo me tuve que levantar, no me explicó nada. Me levanté, eran 500 papelitos, eran todos los extras. Okay. Él hacía casting en esa película. Eran 500 papelitos que yo le tenía que dar a toda la gente del barrio. ¿Qué película era? Era una coproducción alemana. Okay. Era como una cosa para la televisión alemana. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba. Y yo ahora repartí esos papelitos a todo el mundo y les dije cómo era. Mire, si no lo tiene no va a cobrar. Y me dice, bueno, y ven, y si te gustó todo, puedes venir mañana. Y yo le dije, me dijo, a la misma hora, allá mismo donde llegaste hoy. Y yo, ok, perfecto. Yo me fui, te podrás imaginar, tenía 17 años, 18 años. Me fui con la cabeza así, enloquecida, o sea, de la impresión, de todo. Y bueno, al día siguiente volví, por supuesto, enamorada. Y después pasé toda la semana. Y cuando terminó la semana, la vaca que se hacía en esa época para los aprendices, yo era la única aprendiz. Me todo pagaron, para ti, todo ganaba para más mí. Que los técnicos. Todo, gané más que todo el mundo. Fue tanto el dinero que me dieron en efectivo que mi mamá se vino, agarró un autobús, no me acuerdo qué era eso. Me decía, pero ¿tú qué estás haciendo? Y decía, ¿dónde estás metido? Bueno, imagínate cómo le explicaba yo que me habían dicho que fuera sin cobrar y después esa gente hace una vaca y se la dan a uno. O sea, y era el poco de plata en efectivo. Yo no tenía cuenta de banco, mi mamá tuvo que ir conmigo al banco a abrirme la cuenta. No, eso fue todo un trajín. Yo me acuerdo que en la universidad estaban invitando para un encuentro de estudiantes de comunicación social que se iba a hacer en Chile. Y el pasaje con toda la estadía, creo que era por 5 días, más el pasaje, más todo, costaba todo ese paquete como 1.800 bolívares. Y a mí me dieron casi 3.000 en ese momento. ¿En la primera semana o en toda la película? En la primera semana. Wow. Eran esos equipos, yo calculo que ahí habrían, no sé, 120 personas, no sé cuántas, me imagino. Y la gente cobraba en efectivo. A partir de ahí, bueno, seguí trabajando con él, con Carlos, súper lindo, un maestro extraordinario. Llegué a convertirme prácticamente en su primer asistente. Con él, entonces, él hacía muchos comerciales también. Le hacía comerciales a Montaute, le hacía comerciales a Lucine, le hacía un montón de productoras. Yo nunca me imaginé entrar en el cine ni nada de eso.
claro, tuve profesores extraordinarios. Yo conocí a Jesús Enrique Guedes en la universidad y me empecé como a vincular con cosas que tenían que ver con el cine y más adelante empecé a ir a los festivales. O sea, siempre había como un punto ahí interesante de mirar. Bueno, empecé a conocer a mucha gente, hoy por hoy querida, ¿no? Y entré a hacer unitarios que se hacían, esa fue la época de oro de los unitarios, que se hacían con el esquema del cine. Entiendo que antes de graduarte ya habías comenzado a hacer algunos cursos o talleres sobre cine. En el año 90 en la Escuela de Arte haces un curso de producción y coproducción. En ese momento para mí era como todo como muy paralelo, ¿no? Porque yo estaba estudiando, mi prioridad era estudiar en la universidad. Una de las profesoras que yo tuve en la universidad fue Aide Chavero, que era una profesora que nos daba cine y estaba dentro del área de cine ahí con Jesús Enrique Guedes, con ella. Y ella empezó en el año 1988 a llevar a grupos de estudiantes de la universidad para el Festival de Cine de La Habana. Yo empiezo a ir a ese Festival de Cine de La Habana, el primero que fui, con estos paquetes que armaba Aide Chavero, pero yo empiezo a generar con el gerente de la agencia de viajes. Él me dice, mira, Ibenny, si tú traes gente que quiera ir para La Habana, si son 10, tu boleto te sale gratis. Y yo dije, mira, qué interesante. Entonces, claro, en mi primer viaje a La Habana fue como una explosión de conocimiento, de una fascinación de cosas. Y entonces para el siguiente año ya no tenía cómo pagar ni nada de eso. O sea, eso fue como, bueno, ¿quieres ir al Festival de Cine de La Habana? Me dijo mi papá, anda, me ayudó, me lo pagó, pero el segundo viaje voy a ir otra vez. Y después, y entonces ¿qué vas a ir a hacer para allá? Lo mismo que el año pasado, o sea. Y entonces él me dice el gerente esto y yo consigo 10 personas y me dan el viaje gratis. Y voy a La Habana, el segundo viaje. Y ya para el tercer viaje yo llegué a llevar 40, 50 personas a La Habana a ese festival de la mano con esos paquetes que hacía Aide Chavero. Entonces yo iba con el pasaje gratis y encima me daban $, para que pudiera estar allá, o sea que era perfecto. Y en ese interín empecé a conocer toda la cinematografía cubana y todo lo que se presentaba de cine latinoamericano en ese festival. Y empezaron a venir cineastas cubanos a Venezuela y yo me enteré de ese curso y lo hice en la Escuela de Arte, además quedaba al lado de nosotros sin saberlo. Fíjate que todas estas cosas son exploratorias de una chama que estaba estudiando comunicación social, ¿no? Que se me daba muy bien todo el tema del cine y con todo y eso yo nunca fue como un planteamiento consciente de decir, mira, esto se me da natural y lo voy a hacer, no. Seguía como estudiando, haciendo y esas cosas. Y ahí hice ese curso. Y en 1991 también haces otro curso de estética del cine en el Instituto Superior de Arte en Cuba. Claro, ahí sí, ya me fui todo el curso de verano, 2 meses que hicimos allá. O sea, ese sí lo logré por la misma vinculación, pues, ¿no? Por la misma vinculación que existía con todo lo de ir a La Habana, con todo lo de ir. Entonces, y yo tenía ya muchísima gente querida. De hecho, una de las profesoras que me lo plantea es Lupe Álvarez, una profesora de estética extraordinaria. Ahorita vive creo que por Perú, por Ecuador, por allí. Ella es la que me dice, mira, ¿por qué no vienes al instituto y haces aquí un intensivo de 2 meses? Y fue una experiencia súper extraordinaria, pues. Te gradúas de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Sí. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo va avanzando tu carrera como comunicadora social, pero al mismo tiempo cómo se va vinculando al cine? Fíjate, ahí hay como muchas cosas, porque mi graduación, mi tesis de grado ocurre, y mi graduación ocurre en el año 1992. Y nosotros tuvimos una tesis de grado maravillosa sobre la resistencia indígena. Y entonces, bueno, ahí yo salgo de la universidad y salgo trabajando en Videomóvil
termino de hacer todos los trabajos, o sea, prácticamente me gradúo en diciembre, que fue el grado, y termino de hacer esos unitarios que había, y ahí iban a llevarse un grupo de nosotros, de los que hacíamos unitarios, iban a contratarlos para Colombia. Y yo fui a Mérida a pasar ese diciembre en casa con mis padres, y cuando llegué mi mamá no estaba muy bien de salud. Y yo decidí no regresar para Caracas, sino quedarme con ella en Mérida atendiendo su situación de salud. Yo era la única hija, la menor, y creo que fue muy necesario eso que yo hice. Y yo me quedé ahí en Mérida con ella durante un año, ahí atendiéndola, sacándola de la crisis de salud en la que estaba. Y entonces ahí, bueno, me quedé en Mérida y empecé a hacer cosas en Mérida, porque bueno, cuando la gente conocida se empezó a enterar que yo estaba ahí, entonces me empezaban a ofrecer trabajo, pero yo no quería trabajar porque estaba atendiendo a mi mamá. Y después fui como aceptando algunas cosas, haciendo algunos programas, haciendo algunos pasos por allí, y me quedé prácticamente un año y pico, un poco más. ¿Trabajaste en la televisora andina? Sí, trabajé en la televisión. En la FM 100.9 sí, en Mérida. En Mérida. Y en la Mega. ¿Y en la Mega? En Mérida. En Mérida. Sí. Hice radio y hice televisión ahí. Después me fui a vivir a Barinas. Y estuve en Barinas. Y en Barinas dirigí, era la subdirectora de un periódico. Ahí hice también programas de televisión, hice programas de radio. Era muy inquieta. Hacía cosas, tenía muchísimas ideas en la mente y tenía una facilidad de expresión fuerte, grande, y hacía todo lo que me proponía, lo hacía. Después de que terminé ahí en Barinas, entonces un día una amiga me volvió a llamar, me llamó, me dijo, bueno, ¿tú dónde estás? En Barinas. Y, pero bueno, ¿tú no te quieres venir para Caracas? No, yo no me quiero volver para Caracas. Y entonces terminé de hacer los trabajos que estaba haciendo en Barinas y regresé a Mérida. En Mérida fui periodista de turismo, me gané premios, qué sé yo, como periodista. Ese fue como mi paso importante de ejercicio profesional periodístico. Y entonces ahí estuve todo ese tiempo, y después esta amiga me vuelve a llamar, y ahí es cuando decido venir a Caracas. Vine a estar a hacer algunas cosas en lo que se llama la librería Guaymare, Fundación Guaymare, que después pasó a ser Librerías del Sur. Ahí entré como en un tema gerencial, y después de ahí entré en el Ministerio de Comunicación y empezamos a hacer trabajos, todo era de gerencia. Empecé a hacer muchos trabajos, siempre vinculados con la producción, pero no estaba haciendo nada de producción de cine, casting, nada de eso. Yo estaba como dedicada al periodismo, entre comillas, porque no ejercía el periodismo como tal. ¿Y cuándo regresas de nuevo al cine, a la producción audiovisual? Empiezo ahí estando en el Ministerio de Comunicación, se hace la ley Resorte. Y entonces nosotros fuimos fundamentales en la explicación de esa ley, así, no la sabíamos, la estudiamos mucho. Y entonces ahí se crearon los productores independientes y empezamos a tener como mucha vinculación con todo el tema de cómo ordenar la producción en televisión y tal. Y después de ahí entonces al que era mi jefe en ese momento lo nombran en Venezolana de Televisión, y entonces ahí yo entro a televisión y empiezo a hacer... ¿En cargo gerencial o en producción? En cargos gerenciales de producción. Okay. Ajá. Y después de ahí pasamos a TVs, también en toda la parte de producción. Estabas en contenido, inspectora de contenido. Estaba en contenido, estaba en producción, estaba en deporte, ya las tres cosas. Versátil. Mucho. Pero bueno, al final yo digo que producir tiene que ver con un esquema de trabajo. Claro. O sea, tú produces porque tienes algo que contar o algo, tienes que llevar de la idea a la materialización con un proceso ajustado de tiempo y de recursos económicos, y bueno, ahí empezamos a hacer, hicimos muchísimas cosas. Háblanos de tu experiencia
en eso, produciendo para cine? Mira, mi experiencia de la producción cinematográfica es pequeña, ¿no? No es yo no tengo 1000 películas, ni 50, ni 20, ni nada. Tengo pocas películas produciendo. Yo no soy una persona conflictiva, soy muy fuerte, tengo un carácter fuerte, o tenía un carácter fuerte. Yo creo que mi hijo me suavizó. Para mí una pauta es una pauta, un horario es un horario, la gente tiene que saber sus requerimientos y si no, no tengo por qué yo ser una productora que sea mamá. Entonces ese tipo de actitud me hacía ser bastante fuerte, ¿no? En campo. Y esa manera de ser a mí no me gustaba. Sí. O sea, yo no peleo con casi nadie. Creo que la gente tiene que tener la conciencia y la responsabilidad de lo que hace. Y si lo hace, tiene que hacerlo bien. Y si no, entonces diga que no sabe o no puede o pregunte. Pero esa condición de que en ese momento era muy fuerte, producir, y para una mujer también es complicado producir, porque tenías que tener toda esa cantidad de volumen de personas, de técnicos, bajo tu instrucción, bajo tu tutela, en todo caso, ¿no? O sea, a mí no me gustaba como yo era cuando estaba en producción, porque yo ahorita hago producción y yo no soy autoritaria, ni soy esa productora que empezó en ese tiempo. Las producciones donde yo estoy son producciones bastante armónicas, sin conflictos, o sea, y vamos bien y hacemos y nos entendemos y conversamos, o sea, y hoy por hoy me doy cuenta que no es necesario ser autoritario. Yo acabo de terminar ahorita la producción con una gran amiga que se llama Mabel Silva, de la última película de Los Morochos Rodríguez. Acabamos de terminar hace, no sé, 15 días. Y fue una producción extraordinaria. Se portaron bien los morochos. Ellos tienen fama de no portarse bien, pero yo tengo todo el conocimiento que tengo con ellos. Es extraordinario, son maravillosos. Y fue una producción espectacular. ¿Qué película? Se llama De cara al mar. Es la última, la acaban estamos terminando. Es un largo de ficción. Entonces, bueno, imagínate, con una gente que tiene fama de que las producciones son complejas, y nosotros nos fue de maravilla. Y entonces hoy por hoy entiendo que la producción puede ser como uno decide que sea. Paralelo a todo tu desarrollo como productora, también a lo largo de tu carrera tuviste la oportunidad de ejercer cargos de gerencia en Conatel, y actualmente estás como directora ejecutiva de Amazonia Film. Háblanos un poco sobre todo esta última experiencia de Amazonia Film. Amazonia es una institución que ha pasado por muchos altibajos, y Amazonia es una distribuidora, la única distribuidora pública que hay en el país, y tiene como una misión importante que tiene que ver con no solamente facilitar estrenos de cine venezolano en el país, sino también tiene como esa misión de hacer que el cine venezolano se pueda ver, ¿no? Aquí y afuera. Una institución que se preocupa por eso, porque el cine venezolano se vea. Pero para que el cine venezolano se vea tiene que haber producción. Y entonces también la producción ha mermado un poco en los últimos años. Nosotros tenemos un bloqueo que no es mentira, que la gente cree que el bloqueo no existe, y para nosotros es dificilísimo salir a vender películas, por ejemplo, internacionalmente. Nosotros hacemos mucho ahorita institucionalmente, internamente a lo interno, ¿no? Brindamos apoyo en muchos festivales, ¿no? Tenemos mucha afluencia de muchachos, estudiantes. De hecho, estamos pensando abrir, porque en los estatutos de Amazonia no distribuye cortometrajes. Entonces estamos pensando en eso, en abrirnos a todo lo que tiene que ver con cortometrajes, a brindarle un apoyo real a los estudiantes y a los jóvenes cineastas que están empezando con su corto, o a que entiendan
conozcan de los festivales, conozcan cómo se mueve más allá de lo que significa terminar tu película. Porque la gente termina la película y dice, ajá, ¿y ahora? ¿Dónde voy? Y resulta que la distribución tendría que verse como parte integral del proceso de creación. Porque las nuevas ventanas de exhibición establecen que tú pienses hacia dónde quieres tener tu obra, hacia dónde va esa obra, o por lo menos perfilar una audiencia de eso, ¿no? Porque las ventanas son múltiples, porque en Venezuela nosotros estamos acostumbrados y el desarrollo se hizo del desarrollo de un cine de autor, pero también ahora tenemos un montón de ventanas. Entonces esas ventanas a partir del cine digital hacen que tú tengas que pensar muy bien a dónde va tu obra, ¿no? Y eso determina que hoy por hoy es fundamental que una persona que tenga una idea, que quiera contar una idea, en un largo, en un corto, en un mediometraje, piense a documental o ficción, piense a dónde va eso. ¿Cuál es su primera ventana de exhibición? A nosotros llega muchísima gente que nunca, primero que no tienen idea de para qué sirve la distribución, ¿no? Y después no tienen idea de las características que tiene que tener su obra audiovisual para poder ser distribuida, para poder ir a la pantalla grande, para poder estar en una sala de cine, ¿no? Y eso es porque realmente somos muy pocos los que hacemos distribución aquí en el país. Y las escuelas de cine, la gente quiere hacer cine porque quieren ser directores, porque quieren ser productores, porque les interesa la fotografía, porque a mí me gusta la cámara, yo quiero actuar. Pero es difícil que tú te encuentres en un público estudiantil alguien que te diga yo voy a ser distribuidor, ¿entiendes? Porque la gente se acerca al cine desde otro punto de vista. Y siempre creo yo que fue así, la distribución fue como un punto en el que la gente no es lo más común dentro de la cadena, y es fundamental. Es fundamental. Bueno, en este país, si tú no tienes un distribuidor, no puedes llegar a una sala de cine, por ejemplo. En cualquiera. Y en cualquiera. Cualquiera. Entonces, es ese punto. Y nosotros desde Amazonia, bueno, acompañamos a gente que son nobles, a gente experimentada. Lo natural que tendría que haber ocurrido en ese sistema que fue creado dentro del sistema público era aquello que llamaban la plataforma del cine, que funcionaba el CENAC, la Villa del Cine, la Cinemateca y Amazonia como distribuidora, y que cada uno tenía como su punto fundamental y se nutrían de cada cosa. Entonces Amazonia se crea para tener salida como distribuidores de parte de las cosas que se hacían a nivel público, a través de la producción de la villa, a través de productores independientes que pudieran acceder a una distribuidora que tiene unas condiciones de distribución diferentes a una distribuidora privada. Y mi experiencia en Amazonia es una experiencia muy nutritiva a nivel del equipo que hay ahí, súper técnico, somos muy poquitos y la gente que trabaja ahí realmente ama el cine, sabe del negocio, le gusta. Ahora fíjate, uno de los factores que ha impactado con más fuerza la proyección tradicional del cine es el streaming. Eso, de alguna manera, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, ha hecho que la gente tenga ahora a la mano una programación interesante desde su casa sin necesidad de ir a la sala de cine. En ese sentido, creo que a la hora de hablar de distribución hay que pasarse casi que obligatoriamente por contemplar esa alternativa de distribuir las películas también, de colocarlas en una plataforma de tal manera que estén a disposición de un público. Creo que con una ventaja por encima de la distribución presencial, de la exhibición presencial, es que la exhibición, la proyección presencial está limitada en el tiempo. O sea, una película puede estar 2 semanas, 3 semanas, 15 semanas, pero siempre es un límite de tiempo hasta que finalmente, por falta de asistencia, bueno, sale de cartelera. En el streaming no. En el streaming montas la película y vamos a decir, está allí de manera perpetua. En ese sentido, ¿se ha pensado en algún proyecto para montar el cine venezolano en una plataforma y que esté a disposición de manera de estreno? Mira, hay dos cosas ahí en tu pregunta. Primero, fíjate, yo no creo que la experiencia en una sala de cine sea sustituible. Creo que en la sala de cine
va a tener larga vida. Tenemos un nuevo espectador. Un chamo de 15 es diferente al de 20, al de 25, al de 30. ¿Qué ocurre? Que para tú poder llegarle a un espectador tienes que pensar en una multiplataforma. Tienes que pensar en todas las ventanas de exhibición. Porque si no, tu producto va a ser limitado a una cantidad de público que es el que está yendo a la sala, o el que está yendo al streaming, o el que está teniendo un consumo por alguna de las plataformas, o es el que le gusta ver televisión por cable y agarrar las películas en el cable. Tienes una variedad de público ahorita que los tienes que atender. Por ejemplo, en nuestro país tiene que ver con la capacidad económica, tiene que ver con la disposición de tiempo, ¿verdad? Porque entonces también por el lugar, porque por ejemplo hay estados del país donde sin ir muy lejos, por ejemplo en La Guaira tienes que ver películas en la tarde, porque ya a las 7 de la noche ya no pasa ni siquiera casi transporte público. Pero de todas maneras, fíjate, Omar, la distribución de cine tiene unos grandes desafíos por delante, más allá de la sala, más allá del teatrical. Yo tengo el tiempo que tengo en Amazonia buscando la forma de construir una plataforma para tener cine venezolano, sobre todo por las nuevas generaciones, porque ¿dónde vas a tener la posibilidad de ver el cine que, por ejemplo, forma parte del catálogo de Amazonia, que es bastante amplio, ¿no? Desde películas históricas hasta películas clásicas. Amazonia tiene, yo creo que uno de los mejores catálogos del cine venezolano lo tiene Amazonia. Entonces, y también fuera de ese catálogo, todas las películas que forman parte de nuestro legado cinematográfico. Sí, que O sea, podrían irse, ¿dónde ven las de la generación, Cinemateca, por ejemplo? ¿Dónde ven Oriana? ¿Dónde Sí, ven País Portátil? no. ¿Dónde ven Pequeña Revancha? Es decir, son películas de un enorme valor cinematográfico y que son parte de nuestro patrimonio, de nuestro legado. Pero que además tú tienes un conjunto de personas formándose, nuestros nuevos cineastas, todas las escuelas de cine del país, que hay bastantes y buenas. Tú no puedes enseñar a esos muchachos solamente con la teoría de tal película y tal película. Tienen que ver cine venezolano. Tú no puedes amar lo que desconoces. Claro. Si no lo conoces, bueno, imagínate tú cómo vas a querer el cine venezolano. Entonces, como un conjunto de cosas, tienes que quererlo, tienes que verlo, tienes que conocerlo, el histórico, el actual, cortos, largos, tienes que ver cine, y tienes que ver cine venezolano. El problema no es crear una plataforma, sino cómo la sostienes, cómo sostienes la operación de esa plataforma de streaming en Venezuela, donde con $1 tú tienes Netflix, Disney Plus, tienes todas con $1 en tu casa. Entonces, cómo crear un modelo que pueda sostenerse en el tiempo, en un estado, en un país bloqueado económicamente hablando. Nosotros nos debatimos entre si es una plataforma gratuita, si es una plataforma en la que haya que cobrar algo, si es que hay que poner alguna suscripción, o sea, cómo generar un modelo que funcione y perdure en el tiempo. Y entonces, ¿qué le vas a dar a los productores y a los directores de esas películas que están ahí? Entonces eso también forma parte de la dinámica de lo que tiene que ser el cine, porque tú dices, ok, sí, yo prefiero que mi película se vea a que la tenga yo aquí agarrando polvo en la casa, pero no todos piensan igual. Claro. Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, eso ha sido un proceso de discusión para nosotros como institución y para nosotros como creadores de esa plataforma. Fíjate, en México existe una plataforma que entiendo que es privada, no estoy seguro, ViX. Uh-huh. Ellos manejan una política de exhibición combinada. Tienen películas que son gratuitas y tienen películas que son por suscripción, mixto. Y allí hay bastantes películas venezolanas, porque no encuentran dónde alojarse. O sea, Netflix no es una opción. Pero porque se las compra, porque ViX compra. Y si no agrega, y entonces tienes un modelo de que si la película se ve te pagan una regalía de un porcentaje. Y parece que pagan muy poco. Muy poco, y entonces es lo mismo que hacer agregar en Amazon. Nosotros tenemos una gente que trabaja con nosotros internacionalmente que son agregadores de esas plataformas, pero son convenimientos económicos que
que son complejos. Y otra cosa súper interesante que no ocurre mucho en las producciones venezolanas y que tiene que empezar a ocurrir es todo el book legal. Es un proceso mucho más estricto que cualquier otro. Tú tienes que tener allí toda la permisología absolutamente de todo lo que te contiene tu película. Y no es tan rigurosa la producción en Venezuela como para eso. Entonces tú necesitas tener absolutamente todo. Y cuando te digo todo, es que si Benny sale 5 minutos, es donde está el contrato de Benny. Si sale un segundo, ¿dónde está? Y todo ese book legal es el que te permite a ti poder colocar y vender a una plataforma, además. O sea, no solamente adquirir para una plataforma tú, sino vendérselo a una plataforma. Claro. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a negociar con plataformas afuera, nos piden todo eso. Entonces, a esa hora tienes que empezar a llamar, no sé, a Olegario que está en España y decirle, mira, del Manzano Azul, ¿dónde tienes los contratos de tal y tal? O sea, es un proceso. Entonces, ¿cómo haces para conformar todo eso? ¿Cómo haces con esa rigurosidad estricta donde prácticamente es una negociación de abogados lo que se establece? ¿Y cuántas películas venezolanas estimas tú que tengan ese papeleo en regla? Oye, no me atrevo a decirte eso, Omar. Porque realmente es que pienso, por ejemplo, fíjate, el Manzano Azul es una película vieja, Bien, pero relativamente nueva. Y además muy bella, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás está Jericó. Pero además él puso su cinematografía libre en internet porque, bueno, también es una manera de acceder a las cosas, pues. Los contratos que me estás hablando son los contratos del productor de la película Con con sus todo, actores, con los técnicos. actores, con los técnicos, toda esa transparencia de realización de una obra, de una película. Ahora, ¿y cómo se hace en el caso de una película que se haya producido 45 años atrás, como país portátil? Tendrías que tener, me imagino yo, que cosas mínimas que reflejen el conjunto, es decir, la autorización de la familia, porque ya el autor del libro ya falleció. Tendrías que tener derechos claros. Tendrías que ver, yo creo que cada película es un caso en particular en relación a las venezolanas. Lo cierto es que tienes que tener la claridad frente al comprador de que todo lo que allí está dentro del film está claro y tú eres el poseedor de de todos esos derechos. No es que, mira, País Portátil, no, eso a mí me dio la autorización Adriano González para que yo hiciera el guión de esa película. Ajá, ¿y dónde está? Ah, bueno, no, yo perdí eso. Ajá, bueno, pero hay una familia, hay unos herederos, entonces eso tiene que, Por ejemplo, en País Portátil hay una aparición pequeñísima de 2-3 minutos de Ixen Martínez. Imagínate. Pongamos que Ixen, que era pana de Iván y de Antonio, Iván Feo y Antonio Gerandi. Entonces fue de pana y no hay un contrato. ¿Eso condena la película? No sé. Si es una gran plataforma y es muy importante y son personajes importantes, puede condenar una película por no tener ese documento. A no entrar a la es plataforma. Correcto. Por eso te digo, cada película es un caso diferente. Y sobre todo esas películas que son películas prácticamente, o no sé si clásicas, pero que tuvieron una importancia fundamental en la cinematografía venezolana, si quisieran entrar a alguna plataforma de estas. Hablo de las grandes majors, porque plataformas hay también de diferentes estadios y tú puedes, no, mira, pero mi película está en tal plataforma, perfecto, súper bien por ti. Por ejemplo, está Retina Latina, que tiene cine iberoamericano, y Retina Latina hizo una exhibición de películas de Latinoamérica, de 3 películas por cada país, y efectivamente las puso en un tiempo acotado, y nosotros inclusive hicimos la propuesta de que se proyectara, no me acuerdo si fue Pequeña Revancha, creo que fue Pequeña Revancha, y ellos aceptaron condiciones de cesión de derechos de distribuidores y se pasó. Pero era gratuito, no había
un lucro de por medio, sino más bien la necesidad de exhibir y de mostrar en diferentes países de Latinoamérica. Es como un gran acuerdo, ¿verdad? Que estaba Ibermedia de por medio, porque el Retina Latina es de un proyecto de Ibermedia que está manejado por Colombia y algunos de los países de aquí de Sudamérica, pero tienes un tiempo establecido. Entonces ahí no hubo prelación de pásame todos los contratos o dime todo esto, sino bastó con el hecho de tener una distribuidora a quien reclamarle. Pues si había algún tipo de reclamo, la distribuidora tenía que asumir completamente esa reclamación, ¿no? Ahora es mucho más fácil, porque tú podrías tener todo eso digitalmente, ¿no? En una nube, porque son documentos finalmente, ¿no? Son documentos donde tienes que tener los derechos de la música, si tienes música, si es música original, si no es, o sea, todo lo que conlleva a esa carpeta, por decirlo de alguna manera, de documentos legales que hacen que la película pueda ser exhibida en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero lo otro que es muy, muy importante a nivel de distribución es cómo, por ejemplo, tú haces en Venezuela una plataforma. ¿Cómo empezar? Yo creo que como somos nosotros los venezolanos, que somos extraordinarios, tendría que ser como efecto comprobación. ¿Cómo es eso? El efecto comprobación es que yo la hago, la lanzo y en el camino vamos viendo. ¿Entiendes? Es aprender de una situación súper particular que tiene nuestro país ahorita y nuestra cinematografía, con todos los bemoles que hay aquí, con todas las diferencias que hay de pensamiento en los cineastas, de maneras de hacer las cosas, de cómo tú tienes o no tienes algún tipo de proceso con los mismos archivos. ¿Cómo haces tú para tener, yo quiero tener una película en Amazonia y entonces no puedo porque cuando empezamos justo a hacer el trabajo que estamos haciendo para tener el streaming, tengo que convertir la película en un formato específico para que pueda correr fácilmente en el streaming. Ahí vamos a lo técnico. Pero para hacer ese formato y que me quede lo mejor posible, tengo que tener el máster. ¿El máster digital el máster digital? Digital. Claro, porque si no lo tengo digital... ¿De un DCP? De un DCP no se puede hacer nada. ¿Entiendes? El DCP... ¿Y si la película estuviera en 35? Tienes que digitalizarla. Y entonces, ¿cuánta de nuestra cinematografía la tenemos en 35 todavía? Un montón. Y entonces tú dices, ajá, ¿cómo hago para llevar esto, por ejemplo, H.265, que es el más común que puedes tener en un streaming, para que corra, para que lo puedas ver en los diferentes formatos, para que no se te pegue, para que no se te colapse la plataforma por capacidad, por un montón de cosas, que además no pierde la calidad de lo que le entregas pues tienes que tener un máster, no lo puedes hacer de un MP4, no lo puedes hacer de un, o sea, no, tienes que tener el director o el productor, que en este caso, por ejemplo, yo digo Amazonia, traigan las películas vamos a hacer una plataforma gratuita, vamos a poner aquí todo esto, traigan las películas, directores, hacemos una gran convocatoria para que la gente que quiera estar en esa plataforma traiga la película y se haga el proceso. Tiene que traer un máster y hay directores que ni siquiera tienen los másteres de sus propias películas. Esto que me está diciendo no solamente es interesante, sino importantísimo. En ese sentido, se ha planteado la necesidad no solamente de informar a los productores, a los directores sobre todos estos requerimientos técnicos y legales que pesan sobre una película, sino también realizar como una campaña de formación. Son muchos detalles, es mucha información que es probable que algunos productores, algunos porque son muy viejos y otros porque son muy jóvenes, no estén al tanto de estos requerimientos que cuando se hizo, vuelvo otra vez con País Portátil, no existía Netflix. Nadie pensaba en Netflix. Ok, entonces Gerandi Feo, lo más que tenía que convencer que la película era de ellos, bueno, era a Blanco para que le exhibiera la película. Es decir, estamos en el choque de dos épocas que solamente, de la época digital y analógica me refiero,
que no solamente choca con los formatos de producción y de exhibición, sino que vemos que también en lo legal tienen una incidencia importante. Yo creo que las cosas tienen que ocurrir, era lo que te decía del efecto de comprobación. Las cosas tienen que ocurrir para saber por dónde nos vamos a meter, ¿verdad? Si no es una necesidad, nadie va a sentir las ganas de aprender algo que desconoce o no es una necesidad. O que cree que no lo necesita. O que cree que no lo necesita. Y lo que ocurre con eso es que en la medida en que tú vas haciendo y vas metiéndote en la industria y vas nuevamente fortaleciendo Venezuela, nuestro cine es un cine que se sigue mirando, que se sigue reinventando, sigue buscando la manera de sostenerse. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces gente que para poder hacer su película hipotecaba sus casas, dejaba a la mamá sin plata, la familia ya no lo quería ver por nada porque le pedía al otro y al otro y al otro y nunca le devolvía los reales, o sea, entonces era así, y de esa práctica, ¿verdad?, surgió la necesidad de tener algo que te financiara, que fuera más allá de tu esfuerzo solamente personal y entonces, bueno, se empezaron a crear los fondos de apoyo, pero no te estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando del mundo, ¿no? De todas las instituciones que apoyan el cine, que hacen grandes aportes. Y nuestro cine todavía tiene un reto enorme, que es cómo hacer que esto realmente sea industria. O sea, porque también tenemos un tema de nuestras propias ventanas acá adentro, ¿ves? Aquí, por ejemplo, una película tú después no se la puedes vender en la televisión, porque los canales de televisión no compran películas, los venezolanos, pues estoy hablando de... Sí. Entonces, siempre inevitablemente tienes que salir a venderlo fuera, y salir a vender implica tener un músculo para salir, ¿entiendes? Para ir al mercado. Y lo que yo te comentaba hace un rato, no es que tú vas a llegar, no es que yo voy a llegar al Festival de Cine de Cannes y voy a tener 5, 10 distribuidores esperando el catálogo de Amazonia con el cheque en la mano para decirme, toma y ven, ¿cuánto me vas a vender esta? No, está en tanto, toma el cheque o bueno, la transferencia. Eso no es mentira. O sea, eso tiene que ver con un trabajo, con un prestigio que tenga tu agente de ventas o tú como distribuidor. Y si no asistes a los mercados y si no estás en esa maquila que es permanente, ¿verdad?, entonces estás fuera del mercado. Nosotros, por ejemplo, Amazonia pasó muchísimo tiempo sin ir a ningún mercado. Y el gobierno, el Estado, Venezuela como país. Y fíjate que han habido intentos privados, individuales, y han sido así. Salió una gente que hizo un hub, el otro que hizo otra cosa. Pero ese trabajo sistemático, extraordinario, en el que ocurría, en el que tú llegabas, por ejemplo, Amazonia llegó a representar incluso a los privados venezolanos. Los privados le daban las películas a Amazonia iba a los mercados y vendía. Eso no ocurre ahorita, pero no hay nadie que lo haga desde adentro. Ahí, como te decía también, hay mucha gente que está afuera, que se fue del país, esa diáspora cinematográfica, que están haciendo lo propio y están produciendo y colocan sus películas y venden. Pero el cineasta venezolano, el que está produciendo aquí ahorita, es complejo hacer ese trabajo. Ya es complejo ir a festivales. O sea, en pandemia todo el mundo aprendió. Nosotros hacíamos reuniones virtuales, llamadas, meeting, hacíamos todo. Se hicieron los grandes eventos, tuvieron sus perfiles digitales completamente. Se ponían los screeners en las plataformas como Cinando, como Eventival, espectaculares, ¿verdad? Todo el mundo iba ahí, bueno, porque no tenía otra forma. Pero cuando terminó la pandemia, fue como una necesidad de verse que todavía no para. Entonces, ese híbrido... Como una necesidad de verse. O sea, lo presencial se convirtió en lo fundamental, pero más fundamental que antes de la pandemia. O sea, porque, fíjate, yo he ido a varios eventos que se cubren, tienes un área que está virtual y un área que está presencial. Ya la parte virtual de esos grandes eventos está siendo cada vez menor,
que la presencial. Entonces yo no sé qué ocurrió, pero ahora tenemos una necesidad de vernos y de negociar presencialmente. Por ejemplo, antes tú agarrabas y la gente te decía, tráeme el catálogo del Festival del Mercado de Guadalajara, y tú traías eso y ahí venía todo, teléfono, correo, cuáles eran tus películas. Ahora eso existe de manera virtual, tú tienes acceso a esas plataformas como Eventival, como Cinando, y ahí tienes el listado de todos, productores, directores, distribuidores, exhibidores. Tienes como un gran catálogo de personas vinculadas al cine, con las películas, también pones las películas. Pero tú, por ejemplo, le escribes, hola, señor Omar, ¿cómo está? Mire, soy Benny Marcano, de aquí de Amazonia y tal, para ofrecerle mis películas. Y así hay miles de correos, y ya tú, para que te respondan o para hacer una negociación solamente virtual, no, a nosotros nos cuesta un mundo. Entonces haces ese avance, pero tienes que ir presencial. La gente quiere negociar. Quiere negociar face to face. Okay. Y eso forma parte entonces de tu credibilidad, del feeling que tengas con el que te va a comprar. ¿Entiendes? Porque también hay un tema de feeling. Siempre fue así. Sí. Siempre fue así. ¿Entiendes? Es ese vernos, es ese estar siempre, es el que conozcas del negocio, es que quién es tu agente, cómo se mueve, cuál es el prestigio que tiene ese agente frente a los demás, frente a los eventos, frente a las compras, las ventas, los pagos, cómo te liquida, si lo hace rápido, si no. Entonces empieza a haber toda una complejidad en la negociación. Y entonces hemos dejado de asistir a muchos eventos importantes, ¿verdad? Los últimos, por ejemplo, donde yo he ido, e incluso la gente me dice, ¡ay, qué bueno! ¿Ustedes qué había pasado? ¿Ustedes siguen estando? ¿Sigue existiendo Amazonia? ¡Wow! O sea, eso pues, ¿no? Esa sorpresa de verte físicamente en un lugar. Y de saber que, bueno, que sigues teniendo las películas, que sigues teniendo un gran catálogo, que hay películas espectaculares. Y entonces, bueno, es como volver otra vez. Cada año, cada vez que dejas de ir a un evento, tienes que volver otra vez a retomar, cambian algunas personas, otra gente se va de un lado a otro, en fin. Entonces, la distribución es internacionalmente tiene esa historia, y nacionalmente, entonces, tienes la complejidad de que todo se ha transformado. Entonces, tienes unas pantallas de televisión que si tú nosotros cedemos anualmente por nuestro aniversario y por el Día del Cine, cedemos un número de películas para que las televisoras del país la pasen, pero cedidas para que se siga viendo cine venezolano en la televisión, pero jamás vendidas. Haces como esa labor que yo te hablaba al principio, que Amazonia hace y que es parte de su misión, que es que no se deje de ver cine. Entonces vamos a las comunidades y proyectamos con la pantalla que tenemos, con nuestro proyector, y entonces atendemos festivales de cine y hacemos ese tipo de cosas para que la gente siga viendo cine, pues, cine venezolano. Eso que hacen también ahora en el Líder, esas proyecciones eso es fundamental. Las proyecciones gratuitas, las proyecciones para que la gente vea clásicos, las proyecciones para que la gente pueda tener a mano una película sin necesidad de pagar. Espacios públicos donde uno pueda realmente ir y una familia pueda acceder, pero no son permanentes ni son constantes. Entonces hay gente que no se entera. También fallamos en el tema de por donde hacemos del conocimiento de que una película venezolana está en cartelera o no, porque entonces tienes que tener una promoción, y tenemos una promoción que no es la de antes. ¿En qué salas se proyectan las películas que Amazonia distribuye? No, tú sabes que Amazonia no tiene salas, nosotros negociamos directamente con los exhibidores. De una manera bien, pues tenemos una relación muy respetuosa con los exhibidores, con los complejos de exhibición. Y se hace una propuesta de sala de acuerdo a la conversación del distribuidor con el productor, y eso es lo que se le plantea al cine, y el cine genera su programación y asigna el número de salas que bien tenga en el momento que se vaya a exhibir. Hay muchos factores que influyen ahí, ¿no? Yo lo que creo, y esto es una cosa personal, ¿no? De lo que yo miro, cómo iba en nivel cine, ¿no? Yo creo que las grandes tecnologías son herramientas maravillosas, y sobre todo para los chamos, ¿no? Para las nuevas generaciones que
Yo lo veo, por ejemplo, con las generaciones que tengo a mi alrededor, los jóvenes. Esos chamos saben manejar ya todas las herramientas, ¿no? O por lo menos las abordan y tienen una facilidad enorme para hablar y para conversar tecnológicamente con herramientas digitales, pues, todas, plataformas, cámara, sonido, software, con todo lo que aprenden, nacen con eso. ¿Qué es lo que realmente es valorable para que los chamos que están interesados en contar cosas las cuenten? Entonces volvemos a lo básico del mundo, de la vida, volvemos a cómo los nutres por dentro para que tengan cosas que contar, que tengan necesidad de decir, de echar sus cuentos o de contar historias o de inventarlas. ¿Dónde está esa imaginación? La imaginación y la formación interna como seres humanos, como extraordinarios personas transitando por este mundo. Porque si no, todo lo que vamos a tener es un poco de gente de robot que saben manejar muy bien la tecnología, pero lo que va a estar dentro de eso, ¿quién lo va a poner? ¿A quién le va a interesar contar algo de lo que está viendo en su entorno, o de lo que está viviendo, o de lo que se imagina que puede ser? Entonces ahí también hay un desafío enorme que le enseñamos a nuestras generaciones para que nuestro cine sea extraordinario. Estamos a punto de terminar, pero quisiera hacerte unas preguntas que son un poquito más personales. Si te encontraras en la necesidad de escoger un libro, ¿qué libro sería? La percepción unitaria de Ruben Feldman. ¿Una película? Oh, y muchas. No, muchas. El lado oscuro del corazón, El viaje, Pino Solana, Oriana, tantas. En una sola no podría decirte una sola, pero así, imagínate. Ay, no, muchas. Un director de cine. Podría decirte Pino Solanas, por ejemplo, me encanta. Me encantaba Tomás Gutiérrez Alea. Venezolano, me quedo con Román. Fina Torres, Román Chalbó, me encanta. Un cantante. Una cantante. Miriam Makeba. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Oye, a Teresa Carreño. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Ay, en los años 40, 50. O sea, yo creo que en algún momento yo tengo que haber estado con esos vestidos en esos grandes salones, así. Una cosa deliciosa, me hubiera encantado estar ahí, aunque fuera una temporada. ¿Algo de lo que te arrepientas? No, que me acuerde ahorita en este instante, para nada. ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa? De haber estado con mi mamá cuando lo necesitó y haber podido tener la sensibilidad para darme cuenta que lo necesitaba. Y la otra cosa de lo que me siento orgullosa es de ser mamá no siéndolo. Yo tengo un ser extraordinario que salió de mi barriga, yo le construí su cuerpito junto con mi esposo. Le creamos su cuerpo, es un ser extraordinario que está en este mundo, por eso yo digo que no es mío, es un ser que vino a través de mí, ¿verdad? Pero que tenemos una relación preciosa. Bueno, y Benny, ahora sí llegamos al final de esta conversación. Ha sido no solamente entretenida, sino muy instructiva en muchos aspectos. No me queda otra cosa que agradecer todo el tiempo que nos han dedicado y por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar. Yo me sentí muy bien, muy tranquila, muy cómoda. Gracias por eso que me dices. Siempre estoy atenta a ayudar, a vincularme con las personas desde su esencia más linda. Creo en las personas, creo en el cine venezolano, creo en tu espacio. Me encantó compartir contigo hoy en la tarde y de verdad estoy más agradecida que tú, aunque no creas. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.